días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos escuchen, les damos la más cordial bienvenida a Sustentaterra, el podcast del Instituto Politécnico Nacional del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Hoy hablaremos de un tema crucial, el derecho humano al agua y la gestión de concesiones en la Ciudad de México, una perspectiva normativa. Hoy nos acompañan mis compañeras Esperanza, hola. Hola. Y la doctora Concepción, hola, buenos días, tardes, noches. Hola Anita, un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Y yo, el día de hoy, soy anfitriona, Ana Laura. Para desarrollar este tema nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Eric Alejandro Aguilar Obregón, doctor en investigación en ciencias sociales por la Flaxo sede México. Y pues antes de comenzar a desarrollar este tema, le pedimos al doctor Eric si nos podría comentar a nosotros y a nuestro auditorio una introducción de sí mismo para que todos lo conozcamos. Claro que sí, Ana, buenos días a todos nuestros radioescuchas, podcast escuchas, y un gusto compartir los micrófonos con todas ustedes. Pues bueno, yo soy Eric Aguilar, de formación soy sociólogo y pues hice mi doctorado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede de México, y llevo más de una década enfocándome en la relación agua y sociedad, y recientemente, es decir, desde hace un par de años, me he focalizado más en el tema de agua, sociedad y seguridad nacional, en su relación pues con el Estado y distintas políticas públicas. Actualmente colaboro en los programas nacionales estratégicos del otrora CONACYT, hoy Secretaría de Ciencia y Tecnología, igual para temas hídricos. Estamos a tus órdenes. Quisiéramos comenzar con la pregunta: ¿qué elementos normativos y de gestión habría que considerar para que se lleve a cabo el Plan Nacional Hídrico, que incluye ordenar las concesiones, modificar la normatividad en cuanto a la transmisión de derechos del agua y el desarrollo del Registro Nacional de Agua para el Bienestar, y disponer de los volúmenes de agua no utilizados por los usuarios? Aquí me gustaría hacer una acotación previa, porque pues hablamos del PNH, Plan Nacional Hídrico, pero también hay otro PNH que yo pongo asterisco, que es el Programa Nacional Hídrico, para no confundir entre. Primero, el Nacional Hídrico 2024-2030, a decir de la presidenta Sheinbaum en su conferencia del 21 de noviembre del 2024, es una herramienta de política pública, subrayo política pública, fundamental que guiará la gestión del agua en México durante los próximos 6 años. Tiene 4 ejes: política hídrica y soberanía nacional, justicia y acceso al agua, mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático, y el último eje es gestión integral y transparente. También, pues uno de sus principales objetivos es ordenar concesiones, y aquí lo interesante: hasta el momento lo que llamamos Plan Nacional Hídrico, pues no son más que 41 diapositivas presentadas en su conferencia matutina del 21 de noviembre. Por otra parte, el Programa Nacional Hídrico, PNH asterisco, por llamarlo de alguna manera, es, de acuerdo al sitio oficial de la Comisión Nacional del Agua, es un programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Programa Nacional Hídrico, a decir de la CONAGUA, es el eje rector de la política hídrica, subrayo política hídrica nacional, y está enfocado en reducir brechas de inequidad en el acceso a servicios de agua y saneamiento, buscar mayor eficacia y eficiencia en el uso de las actividades económicas relacionadas con el agua, enfrentar el impacto de variaciones, el cambio climático y preservar recursos hídricos. Tiene 4 ejes rectores, que es ordenamiento de concesiones, tecnificación del riego, saneamiento y restauración de ríos y proyectos hídricos estratégicos. Hasta el momento, pues resulta que está en construcción. O sea, si usted tiene una propuesta, pues puede hacerla hasta el 30 de julio del 2025. Entonces, como tal, todavía está en ciernes. ¿Por qué? Porque todavía ni tenemos Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ese es un punto importante a tomar siempre en cuenta al momento de hablar del Plan Nacional Hídrico o del Programa Nacional Hídrico. Ana. Sí, muy pues interesante ver que todavía no está tan desarrollado y pues que aún nos siguen generando muchas dudas, ¿verdad, Esperanza? Sí, doctor, y desde su perspectiva, ¿qué se tendría que cambiar en la normatividad en cuanto al ordenamiento de las concesiones y la transmisión de derechos de agua?
Es una pregunta que nos llevamos haciendo, y lo mejor aún es que tenemos ya respuestas. Ya ha habido varias propuestas de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, y bueno, primero pues sí, reformarla y promulgar por lo menos una Ley General de Aguas Nacionales, y subrayo general, incluso agregar ahí el tema de agua subterránea. Esta reforma tendrá que estar enfocada en reafirmar la naturaleza jurídica del agua como un bien común, no como dicen los economistas, como un commodity, no como un recurso que se compra y se vende, limitando la transmisión de derechos de aguas nacionales, los cambios de uso y recalibrando la figura de la cuota de garantía como medio para la interrupción de riesgo de caducidad de volúmenes inutilizados de aguas nacionales. Para empezar se tendría que hacer eso, Esperanza. Gracias, doctor. Doctor, ¿y por qué se pone énfasis en las concesiones? Ese es el quid de la cuestión, en tanto, tan solo pensemos que en 1992 había 2,000 concesiones con registro. Para el año del 2024, el año pasado, hay 530,000 concesiones. Entonces, las concesiones implicarán no solamente quién es dueña literal del agua, pese a que es la nación, pero bueno, quién tiene su respectivo título de concesión y qué uso o mal uso hace de la misma, incluso dispendio. Y doctor, con tantos ahora dueños del agua, ¿considera la conveniencia de desarrollar el Registro Nacional de Agua para el Bienestar para poder disponer de los volúmenes de agua no utilizados por los usuarios? ¿Cree que es una buena medida? Me gustaría poder dar una respuesta más informada. Lo único que tenemos es el Plan Nacional Hídrico, presentadas en la mañanera, y la única información que nos da al respecto es que este registro nos va a permitir la digitalización y simplificación de trámites, así como combatir la corrupción. Y bueno, también se plantea que en enero se establecerán los lineamientos. Ahora bien, si partimos del principio de que la información es importante, y seguramente más adelante trataré el tema de, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, pues es ilusorio pensar que tanto municipios como empresas pues van a dar voluntariamente el agua que les sobre. Pensemos en las regiones que hay en sequía. Entonces, pues nada, asumimos que un registro nacional será más información para la toma de decisiones e identificar cuáles son los usos de agua. Entonces, lo veremos positivamente, pero no estamos... ¿Necesitamos más que, perdón, doctor? Se nos fue un poquito ahí el audio. Sí, claro, necesitamos más información respecto a este registro y principalmente el cómo. Los principios son fundamentales, qué bueno que se quiera llevar información, pero el cómo se va a hacer, el para qué y de la forma en cómo se va a operacionalizar es lo que necesitamos saber, y a la fecha pues desconocemos estos puntos de este Registro Nacional de Aguas para el Bienestar. Claro, estar bien fundamentados. Doctor, desde su enfoque, ¿cuáles retos considera para que se lleve a cabo el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la sustentabilidad? ¿Qué nos podría decir al respecto? Recordemos que este evento del Gran Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua fue un evento que se realizó el 2 de diciembre en el Parque Ecológico Xochimilco, encabezado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y en este acuerdo se busca que pues los distritos e unidades de riego cedan voluntariamente a la nación aproximadamente los 2,800 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a 3 años completos de consumo para la Ciudad de México. Esto implicará que pues el agua que no se está usando pues se regrese. Sin embargo, regresa al punto y la realidad subyacente de decir, bueno, en las regiones de sequía, en un país como México, en donde la sequía crece año con año, donde a la Comisión Nacional de Zonas Áridas, institución encargada, le bajaron el presupuesto 90% desde hace la administración, tendremos que saber entonces si este acuerdo como tal es en efecto una
un lineamiento de política pública o si es solamente un evento más de tinte mediático en donde pues no tenemos siquiera claras las reglas de operación y de operacionalización. Sí, de acuerdo, doctor. Doctor, ¿y cuáles son los problemas actuales que considera más relevantes dentro de esta temática? Dentro de esta temática, para mí, el principal problema es el dominio territorial que el crimen organizado le ha quitado al Estado mexicano. A mí me ha tocado estar empresas en Jalisco, las cuales ya están en manos del narcotráfico, así tal cual, o sea, la presa, uno va a hacer una supervisión y se dice que esta presa ya es de nosotros, del grupo del crimen organizado en cuestión. Otro tema importante es la sobreexplotación de los acuíferos por empresas privadas y su falta de transparencia. Para mí es importante mencionar que no hay un vínculo entre agua y seguridad nacional, más allá de verlo como infraestructura crítica, de acuerdo al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, fracción 12, y también pues hay que tener presente la escasez, la sequía, la contaminación y el monopolio del agua, repito, sea por el crimen organizado, sea por empresas, y los consecuentes, y aquí voy a subrayar, conflictos sociales derivados de todas estas problemáticas. Estos conflictos sociales, hoy por hoy, no son considerados como un tema de seguridad nacional en nuestro país y seguramente lo van a hacer. Y claro que deberían de ser, ¿no? Porque pues la seguridad del agua en todas las aristas, ¿no? O sea, desde la misma calidad hasta desde dónde se está obteniendo y la forma en la que se está obteniendo. Doctor, ¿cómo cree o usted vislumbra que ayudaría a una mejor gestión de las concesiones al cumplimiento al derecho humano al agua? Voy en un primer momento por lo más básico. Antes de la gestión siquiera me iría por la supervisión. La supervisión implica, y esto lo dice Conagua desde hace años, Conagua ya tiene identificados los pozos ilegales, Conagua ya hasta los tiene georreferenciados. Sin embargo, ante la pregunta, oye, ¿y por qué no actúas en consecuencia? La respuesta siempre es la misma. Es que no se cuenta con el suficiente personal supervisor, por ende no se puede hacer algo. Entonces yo empezaría, antes siquiera de meterme en la cuestión de reformular o no la gestión del agua, primero pues la supervisión, en este caso pues por la instancia número 1 y responsable de acuerdo al Estado mexicano, que es la Comisión Nacional del Agua. Y ahora sí, empezar, bueno, en la gestión de las concesiones, el cumplimiento del derecho humano al agua, implicará pues, como lo adelantaba inicialmente, dejar de ver al agua como un recurso económico, como un commodity, y verlo más como un elemento sine qua non, no solamente del desarrollo nacional, sino del bienestar individual, sino de la supervivencia humana y del ecosistema. Entonces es importante que esta gestión implique más participación de la ciudadanía y que estén mejor representados independientemente de la existencia o no de actores económicos preponderantes, sean públicos o privados. Doctor, usted ahorita nos acaba de decir que la Conagua tiene hasta georreferenciados los pozos que no son legales. ¿Cuáles considera usted como las fuentes más confiables para obtener información de las concesiones en la Ciudad de México? ¿Nos podría decir? Con todo gusto. Bueno, recordemos que a partir del hackeo de abril del 2023 que tuvo la Conagua, fue un excelente motivo para reformular lo que era el Sistema de Información Nacional del Agua, el SINA, y ahora tenemos la versión, el SINA 2.0. En este SINA, pues bueno, una vez más, es más completo, la información está más actualizada, más continua, se pueden hacer incluso traslapes. Entonces el SINA es una excelente opción. Sin embargo, y nos llama la atención, hemos platicado con investigadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, quienes son los que brindan la información expresa para, por ejemplo, el tema de agua subterránea. Al momento de la información la información sobre agua subterránea que se expone en el SINA 2.0, pues resulta que no es compatible
con la que tiene el IMTA, y hasta el momento no sabemos de dónde, cuál es la fuente de la Conagua para hablar de agua subterránea. Entonces, pues bueno, ahí hay un tema incluso hasta de confiabilidad y de institucionalidad, porque pues es el IMTA la institución encargada, y cuando se le pregunta al IMTA dice, pues a nosotros nadie nos vino a preguntar, no sabemos de dónde se obtiene esa información, más allá de nosotros. Y específicamente también hablar de concesiones, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Hago el comercial, yo participo en el sistema de información unificado de Cuenca y Aguas en México, SIUCAM, en donde se busca hacer esto, que sea un portal que cumpla con las obligaciones de transparencia y de información pública, no solamente para la Ciudad de México, confiable, sino a nivel nacional, incluso desagregado a nivel municipal. Entonces pueden buscarlo en Google, SIUCAM, CONACYT, y ahí seguramente aparecerá, y seguramente estarán más que satisfechos con el trabajo que hemos hecho en estos 5 años. Muy bien, doctor, muchas gracias. Lo vamos a tomar en cuenta. Doctor, ¿y existe en el mundo algún país que tenga buenas prácticas que nos puedan servir como referencia para México respecto a todo esto del agua? Las concesiones. En efecto, tenemos distintos referentes. Pienso en España con los mercados de agua que siguen asumiendo, su nombre lo dice, ¿no?, al agua como una especie de commodity, pero bueno, ha funcionado. Pienso también en Israel, que a mí siempre me impresiona hablar de Israel, que es un país que no tiene agua, pero tampoco tiene problemas de agua, porque la poca o mucha agua que tenga, pues la gestiona de manera eficiente. Pienso también, incluso ahora se está dando, teniendo un boom en las principales capitales, no solamente europeas, sino incluso asiáticas, el concepto de ciudades esponja. Pienso en Berlín, por ejemplo, en donde se busca que las ciudades se vuelvan estos captadores gigantes de agua para las épocas de sequía, de estiaje, la canicule le llamarían los franceses. También pienso en experiencias más cercanas, culturalmente hablando, como Colombia, en donde se da el reordenamiento y rescate de ríos urbanos. Pienso en Montería, Colombia, en donde se vuelve no solamente un bien estético, sino que también brinda servicios ambientales. ¿Cuál sería aquí principalmente para México la lección? En primera, tener una institucionalidad relacionada con el agua, una mejor y más robusta y más integral legislación, así como pues funcionarios capacitados, y también una cultura para la sociedad sobre el cuidado y el aprecio, ya no solamente uso, sino aprecio del agua. Ha sido una conversación muy enriquecedora, doctor. Para cerrar, ¿qué mensaje le daría a las personas que nos escuchan sobre su papel en la toma de decisiones de nuestras autoridades en el ámbito de las concesiones en la Ciudad de México? El principal mensaje es dejar, para mí, soy municipalista de domingos, es decir, de mi alter ego confía siempre en los gobiernos locales, es que seguimos viendo al agua como un tema nacional, y dejamos de lado que en el artículo 115 de nuestra Constitución es el municipio el encargado de prestar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. Debemos de darle también mayores capacidades y preparación, tanto técnicas como humanas, a los municipios. ¿Por qué? Porque que un municipio haga una gestión responsable, eficiente y sustentable, no se diga legal, apegada a los principios de legalidad del agua, pues esa experiencia multiplicada por los 2.462 municipios que hay en México, pues nos llevarán a que tuviéramos un país mejor preparado en términos hídricos, más consciente en términos del cuidado y uso del agua, y con menos inequidades, y que asegure el disfrute pleno del derecho humano al agua y saneamiento para los 130 millones de mexicanos que hay en nuestro hermoso país. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, doctor. A mí coincido con su punto de vista de la municipalidad. Gracias, doctor. Sí, como dicen siempre, ¿no? Actúa local. Piensa global. Exactamente. Pues doctor, una vez más y en nombre de mis compañeras les quiero agradecer por su tiempo con nosotros. Gracias, auditorio, por acompañarnos en este episodio de Agua y Futuro. No olviden compartir este episodio y seguirnos para más conversaciones. Nos escuchamos una próxima ocasión. Doctor Eric, gracias. Compañera Esperanza, gracias.
compañera doctora Concepción. Con esto despedimos el episodio. Yo soy Ana Laura, les agradezco a nuestro público por las preguntas que estaremos recibiendo en los comentarios. Esperamos que les agrade este episodio. Los invitamos a seguirnos y escuchar los demás episodios en nuestro canal de Spotify, YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y X. Déjenos su perspectiva en esta temática también y recuerden, construyamos un mundo mejor. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.